En esta presentación nos vamos a ocupar entonces de la subordinación sustantiva. Como dijimos previamente en el video anterior, la subordinación es un mecanismo por el cual una estructura se inserta en otra estructura. En este caso nos vamos a dedicar específicamente al estudio de la subordinación sustantiva. Para eso vamos a leer este textito, que es un típico texto que aparece en internet. Cuida lo que tienes, lucha por lo que quieres, ama a quien te ama, ignora a quien te odia. Un texto de enseñanza, pero nosotros vamos a ver qué podemos aprender de este texto en relación con la gramática. Si lo tuviéramos que analizar, vemos que tenemos dos verbos. Nosotros habíamos visto hasta ahora que cuando analizábamos el concepto de cláusula, decíamos, bueno, para hablar de cláusula necesitamos un verbo conjugado. Si yo tengo más de un verbo conjugado, tengo más de una cláusula. Entonces acá marcamos los verbos y vemos que en cada uno de estos elementos, que no vamos a mencionar así por ahora, tenemos más de un verbo conjugado. Hay dos. Pero yo puedo marcar una cláusula. ¿Tengo coordinantes? ¿Tengo algún otro elemento que me permita marcar una cláusula? No, ahí hay algo raro. Hay algo que se llama encabezador, ¿sí? Y los encabezadores son estas formas que vamos a sistematizar que lo que me indican es que se introduce una cláusula. Pero esa cláusula ya no es coordinada, ya no está al mismo nivel que la otra, sino que está incluida, ¿sí?, adentro de otra estructura y está encabezada por algún encabezador. Entonces, lo que yo tengo en cada una de estas oraciones es una subordinada. Yo digo, cuida algo. ¿Qué es lo que cuida? Lo que tienes. Lucha por algo, lucha por esto, por lo que quieres. Ama a alguien, ama a quien te ama. Ignora a alguien, ignora a quien te odia. Quiere decir que esas funciones sintácticas, como pueden ser el objeto directo que nosotros veíamos, que podía ser un sintagma nominal u otras estructuras, acá se transforman en estructuras más complejas. ¿Por qué? Porque tienen un verbo conjugado adentro. Y si tienen un verbo conjugado es porque tienen otra cláusula adentro, ¿sí? Es decir, están formados por una cláusula. Ahora bien, esa cláusula no es coordinada, sino subordinada. Vamos a centrarnos ahora específicamente en analizar casos específicos de la subordinación sustantiva. ¿Qué características tiene? Bien, cuando yo hablo de subordinación sustantiva, hablo de una cláusula, de una estructura que está inserta en otro. Entonces, lo primero que tengo que hacer es identificar el verbo principal, es decir, el verbo de la cláusula principal y el verbo de la subordinada. Me voy a encontrar con más de un verbo, ¿sí? Pero esos verbos no van a estar en la misma línea jerárquica, van a estar en distintas jerarquías. Lo que yo tengo que identificar es cuál es el verbo principal y cuál es el verbo que está subordinado. Ese es el primer paso que tengo que dar para poder hacer un análisis que me permita identificar las subordinadas. Ustedes van a preguntarse, bueno, pero ¿cómo identifico cada uno? Hay que analizarlos, ¿sí? Frente a este ejemplo, entonces yo me pregunto, ¿cuál es el verbo principal? Tengo dos, afirmó y era. Pero ¿cómo puedo saber cuál es el verbo principal si no me doy cuenta? Porque no, digo, bueno, la madrastra afirmó algo. La manzana era venenosa. Eso es lo que afirmó la madrastra. A ver, vamos a seguir viendo este ejemplo. La madrastra afirmó que la manzana era venenosa. Yo tengo un encabezador que es ¿qué? Ese encabezador generalmente es el que da inicio a la subordinada. Y el verbo que tiene más cerca es el que está dentro de la subordinada. Entonces, el verbo principal es afirmó. Yo digo, alguien afirma algo. Lo que afirmó es que la manzana era venenosa. Es lo afirmado por la madrastra, ¿sí? Entonces, el verbo principal es afirmó, es el que va a regir los argumentos. Ese verbo, ¿sí?, rige un objeto directo y ese objeto directo es una subordinada. ¿Por qué es una subordinada? Porque tiene un verbo adentro. Yo digo, alguien afirmó algo, ¿sí? Ese que la manzana era venenosa es el objeto directo de afirmó, es el algo, ¿sí? Y es
una cláusula subordinada, porque que la manzana era venenosa tiene un verbo conjugado, que es era, tiene un encabezador, ¿sí? Que es que. Vamos a analizar la subordinada. Cada vez que ustedes estén frente a una subordinada, ¿sí? El primer análisis es el de la cláusula principal. La cláusula principal es la madrastra afirmó que la manzana era venenosa. Yo tengo que transcribir la cláusula subordinada, ¿sí? Y separarla. ¿Por qué? Porque la cláusula subordinada va a tener otra función. Voy a transcribir que la manzana era venenosa y también la tengo que analizar. ¿Por qué la tengo que analizar? Porque es una cláusula. Entonces también hay que analizarla en cada uno de los elementos que constituyen la cláusula. Dijimos que el verbo era, ¿sí? Ya sabemos que es un verbo copulativo. Va a tener un sujeto, la manzana, ¿sí? Cuyo núcleo es manzana. Y por ser un verbo copulativo, va a tener un predicativo obligatorio. Es venenosa. Y ustedes se preguntarán ahora, bueno, ¿y el qué función cumple? Y eso es algo que vamos a ver a continuación. Hay encabezadores que tienen función y hay encabezadores que no tienen función. En este caso, este encabezador no tiene función. ¿Queda dentro de la cláusula? Sí, queda dentro de la cláusula porque es el encabezador. ¿Pero forma parte de la estructura sujeto-predicado? No, porque simplemente está indicando que está subordinando. Que la manzana era venenosa, entonces es la subordinada. ¿Cómo la vamos a clasificar? La vamos a clasificar como una cláusula. ¿Por qué por una cláusula? Porque es una cláusula, porque tiene un verbo conjugado que es núcleo. ¿Por qué es subordinada? Porque está subordinada a una oración principal o a una cláusula principal cuyo verbo se afirmó. No está coordinada, está subordinada. ¿Por qué es sustantiva? Porque la función que cumple en la oración principal es la función de sustantivo, ¿sí? ¿Y cuál es la función sintáctica que cumple en la principal? Es objeto directo. En este caso tienen que ver siempre que cuando clasifican la subordinada, cuando se les pide la función tiene que ser la función sintáctica que aparece en la cláusula principal, ¿sí? En este caso la función es objeto directo. Ahora lo vamos a seguir viendo en otros ejemplos. Vamos a ver algunas características entonces de las subordinadas sustantivas para ir organizando la información. Las subordinadas sustantivas siempre están incluidas en unidades más amplias, ¿sí? No aparecen solas, no son como las cláusulas que aparecen solas. Como jerárquicamente no son independientes, siempre van a estar incluidas en una construcción más compleja. Son argumentales, ¿qué significa esto? Que las pide el verbo. Y cumplen la función de un sustantivo, de un sintagma nominal. Hay casos en los que no, pero vamos a tomar las explicaciones más sencillas. Vamos a ver desde el punto de vista de la sintaxis, ¿sí? ¿Qué características tienen? Bueno, desde el punto de vista sintáctico, la función que cumplen las subordinadas sustantivas es la función que cumplen los sustantivos, justamente. Por eso se las denomina tradicionalmente subordinadas sustantivas. Desde el punto de vista de la semántica, es decir, desde el significado que transmiten, que nosotros ya vimos que no era uno de los niveles de análisis que eran centrales en la gramática, ya que en la gramática nos centrábamos específicamente en el estudio de la sintaxis y la morfología, pero podemos afirmar que desde el punto de vista semántico, las oraciones subordinadas sustantivas designan hechos, situaciones, acontecimientos, estados de cosas. Desde el punto de vista sintáctico, y esto lo vamos a desarrollar ampliamente en el siguiente video, las cláusulas subordinadas sustantivas pueden ser sujeto, objeto directo, predicativo y término de sintagma preposicional. Vamos a ver qué estructura tienen, ¿sí? Las cláusulas sustantivas pueden ser cláusulas sustantivas declarativas, cláusulas interrogativas indirectas, totales y parciales, o cláusulas exclamativas indirectas. Y después vamos a ver un caso específico de subordinación sustantiva, que es el estilo directo. Bien, vamos a ver primero las cláusulas sustantivas declarativas. Cuando hablamos de cláusulas sustantivas declarativas, nos referimos a aquellas cláusulas que están afirmando o negando algo. Es decir, son cláusulas denominadas enunciativas. O también se incluye dentro de este grupo las órdenes, ¿sí? Yo digo, por ejemplo, la madrastra afirmó que la manzana era venenosa, ¿sí? El ejemplo con el que veníamos trabajando antes. El sujeto es la madrastra, el verbo se afirmó, alguien afirma algo, ese objeto directo es una subordinada sustantiva, ¿sí? Tenemos un encabezador que es que y un verbo conjugado que es era.
Otra cláusula puede ser: la madrastra se alegró de que Blancanieves no viviera en el palacio. ¿Sí? Otra vez, estamos frente a una oración, a una cláusula declarativa. La madrastra es el sujeto, se alegró de que Blancanieves no viviera en el palacio es el predicativo. Pero acá tengo un detallecito, ¿sí? Se alegró de esto. Nosotros sabemos que eso es un complemento régimen. Pero ¿qué pasa? La subordinada sustantiva está adentro del complemento régimen. Bueno, eso lo vamos a analizar en el próximo video cuando veamos las funciones. Por último, la madrastra sabía lo que ocultaban los enanitos, ¿sí? Bueno, como no tenía un enanito, puse un pitufo, que es más o menos lo mismo, da un poco de miedo, pero bueno, si sueñan, después me avisan. La madrastra es el sujeto, sabía, verbo saber, alguien sabe algo, lo que ocultaban los enanitos es el objeto directo. Y ahí también tengo una subordinada. Fíjense que en todos los casos tengo una principal y una subordinada. Vamos a clasificar las cláusulas. Que la manzana era venenosa es una cláusula subordinada sustantiva, función o objeto directo. Fíjense que la función yo la saco de la cláusula principal. Vamos a sacar la función de la segunda. Ustedes podrán decir, bueno, la segunda cláusula es función complemento de régimen, pero no está esa función dentro de las funciones sintácticas que vimos. Entonces, lo que yo tengo que tener en cuenta acá es la estructura del complemento de régimen. El complemento de régimen se arma a partir de una preposición más un término. Y acá lo que me va a importar es el término. Por lo tanto, la cláusula se va a llamar cláusula subordinada sustantiva, función, término de sintagma preposicional. La madrastra sabía lo que ocultaban los enanitos, esa es una cláusula subordinada sustantiva, también funciona objeto directo, porque en la principal, ¿sí?, funciona como objeto directo. Vamos con las cláusulas interrogativas indirectas, ¿sí? Las cláusulas interrogativas directas son aquellas que directamente hacen una pregunta, pero ustedes saben que las preguntas también se pueden hacer indirectamente. Yo puedo decir, la madrastra averiguó si Blancanieves estaba en el bosque. La pregunta sería, ¿estaba Blancanieves en el bosque? Pero no tengo esa pregunta, ¿sí? Tengo otra estructura. La madrastra averiguó algo, lo averiguó. Eso que averiguó es objeto directo. Pero tiene un sí, que es un encabezador, y tiene un verbo conjugado, que es estaba, ¿sí? Entonces tengo una cláusula subordinada. La cláusula es cláusula subordinada sustantiva, función, objeto directo. Después tengo otro ejemplo que dice, la madrastra sabía dónde estaba Blancanieves. ¿Sí? Esto responde a una pregunta que es, ¿dónde está Blancanieves? En este caso tenemos un sujeto que es la madrastra, sabía dónde estaba Blancanieves, que es el predicado, y sabía algo, dónde estaba Blancanieves. Eso es el objeto directo y es una cláusula subordinada sustantiva, función, objeto directo, porque la función la saco siempre de la principal. Bien, después tenemos las cláusulas exclamativas indirectas. Fue terrible cómo la engañó. ¿Sí? ¿Cómo la engañó? Sería la exclamativa directa. Pero acá tengo, fue terrible cómo la engañó. ¿Sí? Algo fue terrible. Cómo la engañó fue terrible. ¿Sí? Eso es el sujeto. Pero el sujeto no es un sujeto como los que hayamos visto hasta ahora. Es un sujeto que tiene un verbo conjugado y tiene un encabezador. ¿Sí? Entonces, tengo una cláusula que tiene la función de sujeto. Es una cláusula subordinada sustantiva, función sujeto. Blancanieves comprendió qué dura era su vida. ¿Sí? Acá, nuevamente, tenemos dentro del objeto directo una cláusula. ¿Por qué? Porque tenemos un encabezador y un verbo conjugado. ¿Sí? Es importante que en este punto miremos este cuadro que va a ser muy útil. En este caso, lo que tenemos frente a nosotros son los encabezadores. ¿Sí? Voy a hacer una aclaración. Acá aparecen subordinantes, relacionantes y palabras interrogativas. En el caso de las palabras interrogativas hay quienes las consideran como encabezadores y hay otros autores, otras líneas teóricas que consideran que no son encabezadores porque forman parte de la oración. Por este motivo, y como forma de distinguir entre los subordinantes y relacionantes, vamos a denominar subordinante y relacionante a los encabezadores y simplemente a las palabras interrogativas las vamos a clasificar como palabras interrogativas, es decir, con el nombre que aparecen en el cuadro. Lo que sí nos interesa es que más allá de la amplitud o restricción del concepto de encabezador, son distintos elementos que nos van a permitir
verificar o nos van a permitir ver o detectar una cláusula subordinada, ¿sí? Sustantiva en este caso. Después vamos a ver, cuando veamos otros tipos de subordinada, que hay algunos encabezadores que pueden aparecer en distintos tipos de cláusulas, ¿sí? Por eso no tenemos que pensar que solo uno forma parte de una clase. Y más bien tenemos que entender el concepto de subordinación. En el caso de los subordinantes, se los denomina subordinantes porque no cumplen función sintáctica. ¿Qué significa esto? Que cuando yo analice una cláusula subordinada, no los voy a analizar con ninguna función, porque no la tienen, simplemente los voy a clasificar. Les voy a poner subordinante y nada más. ¿Van a estar dentro de la cláusula? Sí, porque son los encabezadores. ¿Van a estar dentro del sujeto predicado? No, no van a estar dentro del sujeto de predicado porque no cumplen una función sintáctica. ¿En qué se diferencian de los relacionantes y de las palabras interrogativas? En que los relacionantes y las palabras interrogativas cumplen función adentro de la cláusula. ¿Qué función sintáctica pueden cumplir? Bueno, pueden cumplir la función de sujeto, de objeto directo, de circunstancial, pueden cumplir las funciones sintácticas que ustedes ya conocen. Y son esos grupos que ven ahí. Entonces, en ambos casos, cada vez que tengamos este tipo de encabezador, tanto relacionante como palabra interrogativa, ¿va a estar adentro de la cláusula? Sí. ¿Va a estar dentro del sujeto y del predicado? Sí, o va a ser sujeto o va a ser alguna de las funciones del predicado. Por último, vamos a ver un tipo de cláusulas que se denominan cláusulas estilo directo. ¿Por qué es importante ver esto? ¿Por qué? Anteriormente habíamos dicho que las cláusulas tenían encabezador, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? En estas cláusulas de estilo directo, el encabezador no está. ¿Por qué no está? Porque las cláusulas en estilo directo incluyen directamente las palabras de alguien sin encabezador. Vamos a ver un ejemplo para entenderlo correctamente. La madrastra le preguntó, ¿estás diciendo la verdad? Bien, en este caso, yo tengo el verbo preguntar, que es el verbo principal, tengo un sujeto que es la madrastra y un objeto indirecto que es le. Y lo que le preguntó, ¿qué le preguntó? ¿Estás diciendo la verdad? Le preguntó eso. Eso es el objeto directo, ¿sí? Y es una cláusula. ¿Por qué? Porque hay un verbo conjugado, estás diciendo, una perífrasis. O sea, vos estás diciendo la verdad es objeto directo. Entonces, en esta cláusula, yo lo que tengo es una subordinada, porque tengo una estructura dentro de otra. Estás diciendo la verdad depende de preguntó. Entonces está subordinada a preguntó. ¿Pero tiene encabezador? No. ¿Por qué no tiene encabezador? Porque está en estilo directo. Porque estoy tomando directamente la frase que dice la madrastra. Si hubiera dicho, la madrastra le preguntó si estaba diciendo la verdad, ya ahí no es estilo directo. Porque no estoy preguntando directamente lo que está diciendo la madrastra. Entonces ahí sí tengo un subordinante que es sí. Pero en este caso no tengo un subordinante porque son las palabras exactas que está diciendo la madrastra, que dependen del verbo preguntó. Vamos a ver otro ejemplo. Los enanitos le dijeron, no te fíes de tu madrastra. ¿Sí? El sujeto es los enanitos. Algo le dijeron a Blancanieves. ¿Qué fue lo que le dijeron? No te fíes de tu madrastra. ¿Sí? Entonces, eso es el objeto directo. ¿De qué verbo le dijeron? Pero a su vez, no te fíes de tu madrastra tiene un verbo adentro, que es fíes. Entonces, eso es una subordinada. Ahora, ¿es una subordinada de qué tipo? ¿Tiene encabezador? No, pero es un objeto directo, por lo tanto cumple la función de sustantivo. Y si cumple la función de sustantivo, tiene que ser una subordinada sustantiva y tiene que depender de un verbo que sea el verbo de la principal. En este caso es el verbo dijeron. Bien, acá vamos a ver cómo clasificamos estas cláusulas, del mismo modo que hacíamos con las cláusulas anteriores. En el caso de la primera, ¿sí? Es una cláusula subordinada sustantiva, funciona objeto directo. Es el objeto directo de preguntó. Y en el segundo caso es una cláusula subordinada sustantiva, también objeto directo porque es el objeto directo de dijeron. Bien, a continuación, en el video que sigue, nos vamos a ocupar de las funciones de esta subordinada sustantiva, que pueden ser sujeto, objeto directo, predicativo y término de sintagma preposicional.